En 2017, llevaba unos 6 meses de prácticas en un bufete de abogados local. Era asistente jurídico junior como parte de un equipo de retención para un negocio de biodiesel a nivel estatal. No era mi única asignación, pero fue para la que me contrataron formalmente. Sin embargo, durante el tiempo de inactividad, fui rebotando por varios equipos a lo largo del año. Fue a principios de febrero cuando recibí una llamada. La empresa de biodiesel tenía nuevo propietario y quería cambiar las cosas. Nuestros puestos de trabajo estaban a salvo, pero querían hacer algunas inversiones. Nuevas fábricas, 2 en Missouri y una al oeste, a una distancia razonable de sus almacenes. El único problema era que no había propiedades adecuadas para construir. Esto podría ser una cosa de varios millones de dólares, mas no teníamos una propiedad para firmar. Hasta que me di cuenta de que la zona que buscaban era mi antigua ciudad natal, Tomskog, Minnesota. Sugerí investigar una antigua propiedad por la que había pasado miles de veces de camino a la escuela. Era un enorme descampado a las afueras de la ciudad, en el que solo había unas cuantas casas en ruinas que se podían derribar fácilmente. Sabíamos que era una propiedad privada, aunque no teníamos ni idea de quién era el propietario. Mi jefe estaba extasiado. El cliente se había planteado cancelar el proyecto, pero si podíamos ofrecerle una propiedad, probablemente conseguiríamos un buen cheque. Además de los honorarios del intermediario, sería suficiente para quitar la parte junior de mi título de trabajo. Como lo sugerí, me dieron tiempo libre para ponerme en contacto con el dueño de la propiedad. Hubo algunos problemas iniciales. Los documentos originales de la propiedad habían resultado dañados en una inundación en 2014 y solo se había digitalizado una parte del archivo. Era posible que el documento que yo buscaba aún no se hubiera digitalizado, y al no disponer de documentos inmediatos, empecé a sospechar lo peor. El empleado de la oficina municipal prometió que me darían un nombre en el plazo de 4 a 8 semanas, 12 como mucho. Eso no era una opción. Así que hice las maletas, le entregué el gato a mi madre, me subí al lujoso BMW rojo de la empresa y puse rumbo a carreteras conocidas. Me costó 2 paradas para repostar y un desvío innecesariamente complicado a causa de un roble caído. Sin embargo, llegué a aquel campo justo cuando el sol empezaba a ponerse. Después de tantos años, estaba exactamente como lo recordaba. Una gran propiedad vacía, ahora cubierta de nieve de febrero manchada de barro. Un granero destartalado en el límite de la propiedad y una pequeña cabaña de madera, de una sola planta, justo al lado. Todos los caminos estaban cubiertos de maleza y no había senderos discernibles. Me planteé volver por la mañana con todo. Pensé que me quedaba algo de tiempo. Quizá hubiera una gran placa con el nombre del propietario en la entrada. Si era así, podría tenerlo todo resuelto en un día y estar de camino a casa antes incluso de que me diera tiempo a deshacer las maletas. Se estaba haciendo tarde y las sombras eran cada vez más largas. Aún así, estaba dispuesto a arriesgarme. Volví a comprobar mi teléfono, saqué una linterna del maletero y cerré el coche. La nieve era tan profunda que me llegaba a las rodillas. Mis elegantes zapatos parecían de papel. El frío me atravesaba. En cualquier caso, seguí adelante y crucé el campo en línea recta. Sobreestimé el tiempo que me quedaba porque, cuando llegué a la cabaña, ya estaba oscureciendo. Usando la linterna di una vuelta rápida alrededor del lugar, solo para asegurarme de que no estaba entrando en una especie de habitación trampa para tontos.
No tardé en darme cuenta de que este lugar había estado abandonado durante años. Estaba cerrado en varias partes con tablas, ya bastante podridas. Que el lugar estuviera en pie era un milagro. Intenté llamar un poco a la puerta para asegurarme de que no había nadie. No recibí respuesta alguna. El lugar estaba desolado. Busqué algún tipo de nombre, placa o algo tallado en una pared en alguna parte. Cualquier cosa. Lamentablemente, no había nada. Me planteé volver por la mañana. Sin embargo, veía nubes oscuras en el horizonte y no quería atravesar aquella nieve más veces de las necesarias. Decidí hacer un poco de exploración urbana. Después de todo, la puerta estaba libre de tablas. No estaría de más echar un vistazo dentro. Al acercarme a la entrada noté algo extraño. Había un grabado en la parte superior del marco de la puerta. Palabra por palabra, mi linterna reveló la frase completa. Nadie ha vivido nunca en esta casa. Intenté entenderlo. No tenía mucho sentido. ¿Qué demonios significaba eso? Por supuesto que alguien había vivido allí. Esa persona la construyó y era dueña de la propiedad. ¿Por qué iba a haber una casa en medio de la nada en la que nunca hubiera vivido nadie? Dudé. Algo me decía que me marchara y volviera por la mañana. No obstante, las nubes del horizonte y mis pies helados me decían lo contrario. Había un grabado. Eso significaba que alguien tenía la costumbre de dejar mensajes. Lo más probable era que hubiera más dentro. Al girar un poco el picaporte, me di cuenta de que la puerta no tenía seguro. Así que entré. La cabaña tenía una distribución muy básica. Había una habitación grande con un banco de madera frente a una sencilla chimenea, 2 mesas hechas a mano y la pared del fondo a la izquierda estaba forrada con un tapiz de hierbas secas, la mayoría azules y negras. En el suelo había una piel de vaca sorprendentemente limpia, así como una pequeña puerta en el extremo derecho de la habitación que conducía a una cocina. En su mayor parte era una cocina antigua y un par de armarios. Quienquiera que viviera allí debía de estar acostumbrado a un estilo de vida austero. No, tuve que corregirme. El mensaje en la puerta decía que nadie había vivido allí. Entonces, ¿por qué los muebles? Decidí ignorar el aviso por el momento y centrarme en encontrar el nombre del propietario. Tal vez hubiera algunas iniciales en los muebles hechos a mano. Primero moví con cuidado el banco y las mesas, repasándolos con la linterna. No había marcas evidentes, pero enseguida surgió otro problema. Mi linterna estaba fallando. Empezó a parpadear. Mirando a mi alrededor, no veía otra fuente de luz posible que la vieja chimenea, y no podía imaginarme que no estuviera tapada para este punto. En todo caso, había leña y tenía un encendedor. Dejé de fumar hace 2 años, mas siempre lo tenía a mano por si acaso. Rompí un trozo de corteza y lo encendí, comprobando 2 veces que el humo se disipaba y subía. Sorprendentemente, así fue. Miré el teléfono y pensé que también podía usarlo como linterna, aunque no quería agotar la batería. En lugar de eso, encendí un fuego y dejé la puerta abierta por si el humo no se disipaba del todo. El envenenamiento por monóxido de carbono no es ninguna broma. Mientras el fuego se avivaba, me senté en el banco para tomarme un respiro. Era una cabañita bastante acogedora, el tipo de lugar en el que te quedas 1 o 2 noches cuando vas a pescar. Podía imaginarme a mi padre calentándose las manos junto al fuego. Lo perdí en 2010. En todo caso, ese era el tipo de lugar en el que siempre se había sentido más a gusto.
Mientras me calentaba las manos, viendo cómo se alargaban mis sombras, podía verlo sentado a mi lado. Casi podía oírle. En ese momento, mis ojos se desviaron hacia un espacio justo delante de la chimenea, un espacio donde una pequeña plancha de hierro protegía el suelo. No sé qué me llevó a mirar más de cerca. Sin embargo, me di cuenta de que no había tornillos ni clavos sujetando la plancha. Así que con un rápido toque del atizador, se soltó, revelando una especie de caja metálica improvisada. Dentro había 4 objetos en total: un reloj de bolsillo roto, una botella vacía, 3 cartuchos de escopetas usados y un pequeño diario. Fui directamente al diario, buscando un nombre. Estaba oscureciendo, así que me acurruqué alrededor del fuego. Cuando la nieve empezó a golpear las barricadas de madera, tenía 2 opciones: robar el diario o leerlo junto al fuego mientras la tormenta arreciaba. Fueron mis pies fríos los que decidieron por mí. Me quité los zapatos y los calenté junto al fuego, mientras empezaba a leer lentamente el texto en cursiva del viejo diario. No era el tipo de trabajo que me había imaginado en un bufete de abogados. A veces las cosas nunca salen como uno las planea. Abrí la primera página, esperando encontrar un nombre. En su lugar, me recibió un texto extraño. Diario escrito por... y luego nada. Eso era todo. Sin nombre, solo eso. Le di la vuelta al libro, de un lado a otro. Ningún nombre en ninguna parte. Seguí leyendo. La primera página decía lo siguiente: una vez tuve un nombre y credo, un par de verdades arrojadas a la tumba mucho antes de mi fin. Ahora permanezco maltrecho y vacío. Mi historia es inusual, mientras la mente se torna blanqueada por el sol y distante. Mi corazón arde de ira, incluso cuando no recuerdo por qué. Pasé la página. No pude evitar sentirme intrigado, aunque solo fuera por el nombre del autor. Procedió a hablar largo y tendido de la parte de su historia que sí recordaba. Crecer en Wisconsin, ser hijo de un zapatero, pequeñas anécdotas de una larga vida. Su primer beso, primer amor, primera casa. Cuanto más intentaba recordar, más borroso se volvía. Empezaba a pensar que quizá nunca encontraría un nombre, y no estaba seguro de por qué. En algún momento, el autor recordó que algo había sucedido. No podía explicar qué, ni por qué, ni dónde, mas recordaba algo que alteraba su rutina. Algo le vino a la mente y le alteró. Habló de levantar barricadas, tener siempre a mano una escopeta cargada y encerrarse en casa durante días enteros. Puede que fuera aquí donde me planté, escribió. Podría ser, debería serlo, pero no puedo decir que lo fuera. Continuaba detallando algún tipo de lucha. Con todo, no podía imaginar contra qué. El texto estaba escrito de forma muy extraña. Podía ver que había segmentos como si estuvieran escritos pieza a pieza, mas era imposible saber cuánto tiempo había pasado entre ellos. Incluso en el diario, el autor se lamentaba de grandes segmentos de tiempo perdidos al azar. No pude evitar pensar en los demás objetos de la caja, en particular los cartuchos de escopeta gastados. El autor procedió a explicar cómo había roto el reloj de bolsillo, ya que le había frustrado. Perdía la noción del tiempo. Pensaba que habían pasado 10 minutos y se daba cuenta de que ya había pasado toda la tarde. Rompió el reloj como recordatorio de que ya no podía confiar en sí mismo. Quizá lo recuerde,
escribió. ¿O el reloj se romperá solo? Un ruido repentino interrumpió mi lectura. Al levantar la vista vi que el fuego se estaba apagando, además de que el sonido procedía de mi teléfono. Resulta que era mi alerta automática de hora de irse a la cama. Llevaba allí sentado 6 horas. No tenía sentido. Me levanté agarrando el diario. Allí no había nada. La cabaña estaba vacía. Aún así, no podía evitar una repentina sensación de terror. Como si acabara de ocurrir algo horrible y no podía decir exactamente qué. Al mirar el diario, de repente me di cuenta de que me sentía exactamente como lo describe el autor. Sentía una ansiedad inexplicable, como esa sensación de inquietud que tienes cuando sientes que alguien te está observando, solo que más palpable. De pie, a espaldas de la chimenea, continué leyendo. Siguió explicando que su botella estaba vacía, no obstante, no recordaba haber bebido de ella. Detalló sus planes de ocultar algunos objetos, junto con su diario, durante todo un día, solo para ver si se acordaba de recuperarlo. Pero todavía no, se lamentó. Hay transgresiones de las que ocuparse. Aquí fue donde entraron en juego los proyectiles gastados. El autor reveló cómo había encontrado a un grupo de extraños intrusos. Los había eliminado a todos con su escopeta. Escribió con detalle que había disparado 3 veces y que no recordaba nada de ellos. Hombres, mujeres o niños, no había forma de saberlo. Los enterré junto al granero, detalló. Me pareció lo correcto. ¿Por qué lloro? A medida que el diario se acercaba a su fin, el autor intentó resumir los pensamientos que le quedaban. Algo vino a él, donde quiera que estuviera. Hizo esto y como resultado, todo quedó destruido. Estaba destrozado, pero ni siquiera recordaba por qué. Era como la memoria muscular. Algo en su cuerpo recordaba la tristeza. Tallé en la puerta, redactó. Que aquí nunca ha vivido nadie. No recuerdo este lugar ni a nadie viviendo aquí. Ojalá sirva como advertencia y recordatorio de que este lugar no es mi hogar. Y con la última página, el autor documentó haberlo guardado todo en una especie de caja fuerte oculta frente al fuego. Lo haría durante un día para ver si recordaba haberlo recuperado. Evidentemente, no pudo. Con las últimas palabras, en la página final, dio un dato definitivo, quizás en un momento de claridad. Todo empeoró después de que encendí el fuego. Volviendo la vista hacia la chimenea y los leños chisporroteantes, poco a poco me fui dando cuenta del tipo de situación en la que me había metido. Seguí accidentalmente los pasos de un hombre que solía estar en esa cabaña, un hombre que podría haber sido su dueño, aunque ni siquiera lo recordaba. O quién sabe, tal vez solo pasaba por allí. Decidí arriesgarme y marcharme. Llevé el diario, abrí la puerta y me preparé para desafiar al tiempo. Entonces, algo sucedió justo en ese momento. Aquello me hizo detener y me quedé allí. Lo hice el tiempo suficiente para que las manos se me pusieran azules. Solo me recuperé cuando un copo de nieve me dio en el ojo. No estaba solo. Había una cosa allí y me estaba haciendo algo. Había tocado la jodida campana de la cena. Pensando en ello, se siente un poco como ser comido vivo. No físicamente, sin embargo, la misma sensación permanece.
este consumo despreocupado, algo que toma una parte íntima de lo que te hace ser tú y te la arranca. Eso es lo que aún recuerdo, eso es lo que siento. Aunque es difícil explicar algo que no puedo recordar. Se siente como un vacío en tu mente y tienes este instinto de llenarlo con algo malo, como ver una película de miedo y saber que algo horrible está a punto de aparecer. Cada vez que pienso en ello, intentando imaginarlo en mi mente, tengo esa misma sensación. A veces mi mente lo llena como una especie de oscuridad orgánica con forma aproximadamente de persona. Otras veces es solo un tipo. Cambia cada vez que vuelvo la vista atrás, porque no hay nada que yo recuerde. Así que mi mente rellena los espacios en blanco. Pero, ¿quién puede decir que todos esos espacios en blanco son falsos? Me di la vuelta y caí en cuenta de que había estado expuesto a esta cosa. Me estaba haciendo algo y era lo suficientemente malo como para hacerme correr de cabeza hacia la oscuridad. Mirando hacia atrás en esto, todo lo que realmente recuerdo haber sentido fue ese inmenso pánico. Un reflejo de presa, como intentar escapar de un animal salvaje. Acabé en el viejo granero, donde me escondí detrás de un montón de escombros junto a una de las paredes derrumbadas. Tenía los dedos helados, mas iba a pedir ayuda como fuera. El único problema era que no recordaba el código para desbloquear el teléfono. Lo intenté, no obstante, entre que mis dedos estaban demasiado fríos para registrarlo y que algo indescifrable se acercaba a la vuelta de la esquina, decidí que era mejor agazaparme y guardar silencio. Porque, aunque no recuerdo nada de sus características físicas, recuerdo haber pensado que, por alguna razón, no era muy perspicaz. Pasó a mi lado. No podía hacer ningún ruido sin revelar mi posición. Pedir ayuda era imposible. En lugar de eso, volví a centrar mi atención en el diario. Mi pantalla de bloqueo tenía una imagen brillante borrosa en el fondo, lo que me permitía utilizarla como una especie de mini linterna improvisada. Por alguna razón, no tenía miedo de que la criatura me descubriera visualmente. ¿Quizá no tenía ojos? Pasé las páginas de un lado a otro, buscando un segmento concreto. Había algo en el arma que el autor había utilizado para enfrentarse a los intrusos que me hacía dudar. Sin embargo, apenas podía distinguir nada en aquel diario. Entre mi corazón palpitante, las manos heladas y la extraña cosa que me acechaba, no podía entender nada del jodido texto en cursiva. No recuerdo qué tipo de sonidos hacía la criatura, aunque sí los sonidos que producía el entorno a su paso. Recuerdo madera hacerse añicos cuando algo trepaba por las paredes. El crujido del material al caer un peso repentino y una puerta rompiéndose al ser arrancada de sus bisagras. Finalmente, encontré la página que buscaba. Justo después de hablar de cómo no sabía por qué estaba triste por haber matado a los intrusos, el autor escribió: «Tiré la maldita cosa al bajar. No he podido recuperarla, pues el recuerdo de su forma se me escapa. ¿Cómo puede uno reconocer un arma que no recuerda haber empuñado nunca?» Esperé a que la entidad saliera antes de subir. Es una sensación extraña tratar de equilibrar el instinto de correr con el pensamiento obsesivo de permanecer en silencio. Cada tabla del suelo que crujía me provocaba escalofríos. Incluso los dedos de los pies se curvaban en previsión de que algo me perseguía. Con todo, no ocurrió nada. No tardé en encontrarlo. Un viejo rifle de caza de doble cañón. Mirando por encima,
Vi que había algún tipo de proyectil todavía cargado. Tal vez funcionaría o quizá no. No era un experto y no tenía otra opción que intentarlo. Sería un blanco fácil sin él. Después de todo, no lograba recordar dónde había aparcado mi coche. Decidí pasar a la ofensiva. Bajé las escaleras demasiado deprisa y no tardé en oír un ruido de correteo cuando algo entraba en el viejo granero. Recuerdo que me quedé a unos 5 metros de él y levanté el arma hacia él. Se detuvo. Yo también. Durante un rato nos rodeamos mutuamente. Mi movimiento fue en respuesta a una amenaza. Esto es comer o jugar. Si esto es comer, apuesto a que todos esos recuerdos desaparecen después de un tiempo, digeridos. Entonces no recordarías qué es esto o qué hace, pero lo haces, ¿no? Golpeé el rifle para dar énfasis. Hubo una larga pausa, aunque no recuerdo por qué. ¿Respondió? ¿Podía hablar? Si solo estás jugando, entonces puedes recordar que esta cosa está cargada y tal vez sepas lo que hace. ¿Viste lo que pasó cuando lo usó? ¿Lo oíste? Una pausa más corta. Dejamos de dar vueltas. Agarré el arma con más fuerza y di un paso adelante, avanzando. Si era un consumidor y funcionaba como nosotros, absorbería y convertiría lo que comía en algún tipo de nutriente. Pero si por alguna razón solo se dedicaba a recolectar, entonces tendría un archivo de pensamientos que utilizar. Ese fue mi razonamiento. O tal vez solo era inteligente. Tal vez era tan inteligente como yo. Volví al exterior. Incluso con la nieve recién caída, conseguí encontrar lo que quedaba del camino que había hecho al llegar. Caminé hacia atrás por el sendero, con el rifle apuntando firmemente a algo. No quería apretar el gatillo. Si fallaba el disparo, estaba muerto. Tener los medios para defenderme era suficiente para mantenerlo alejado por el momento. Creo que había dejado algún tipo de toxina en mí. A pesar de no estar cerca, todavía sentía sus efectos. Seguía cayendo en una especie de estado de fuga, dando vueltas y perdiendo la noción de a dónde iba y por qué. En un momento dado, me quedé allí de pie, contemplando la oscuridad, mientras el arma caía al suelo. Pero allí, en la oscuridad, surgió un recuerdo. El mismo recuerdo que había sentido en aquella cabaña. Pensamientos de mi padre llevándome a pescar. En ese entonces, llevábamos botas de goma y en algún lugar de nieve había barro. Seguía siendo profundo y yo tenía que caminar igual que cuando nevaba. Tal vez eso fue lo que desencadenó el recuerdo para empezar. Intenté mantener esa imagen en mi cabeza, la expectación mientras recogíamos el cebo, aprendiendo a hacer un nudo, tomar las medidas correctas de la distancia entre el anzuelo, el lastre y el flotador. Casi podía oír el hilo de pescar girando mientras el flotador rojo y blanco surcaba el lago. Lo único que necesitaba era aferrarme a algo que sabía que no podría olvidar. Se convirtió en una especie de cimiento que me impedía perder completamente la cabeza y la concentración. Podía seguir adelante, aferrándome a algo que sabía que era cierto.
Era una barrera que me impedía perder el rumbo. Agarré el rifle y seguí adelante. Al hacerlo, recuerdo que algo crujía entre los árboles cercanos y se adentraba en el bosque. Cuando llegué al coche, la toxina se había apoderado de mí. En ese momento no tenía casi nada a lo que aferrarme, salvo algunos recuerdos queridos. Me metí en el coche, cerré todas las puertas con llave y me puse en posición fetal en el asiento trasero, todavía con el rifle en la mano. Mi cuerpo no sabía cómo reaccionar. Sentía calor, frío, estaba despierto y profundamente inconsciente, todo aparentemente al azar. Perdía el sentido de la permanencia de los objetos, movía la cabeza de un lado a otro y olvidaba por completo lo que estaba haciendo y lo que estaba ocurriendo. En un momento dado, algo hizo crujir la puerta del pasajero. Quizá alguien intentó abrirla. Por suerte, todas las puertas estaban cerradas y yo tenía las llaves. Recuerdo que me tumbé en la parte trasera del coche, levantando el rifle. Entonces, hubo una pausa. Algo me hizo sacudir la cabeza al sentir rabia y miedo. Mucho miedo. Era la sensación de un conejo acechado por una manada de lobos. Yo tenía algo que ellos querían, algo que valoraba profundamente. Una vez más, esta criatura es solo esto. La nada. No puedo recordar cómo era, o siquiera si era un ser físico. Por el contexto, creo que podía hablar. Creo que me dijo algo que yo no quería oír. Y hasta el día de hoy, cuando pienso en ello, mi mente evoca estos horrores de otro mundo. Dientes, piel, garras. En todo caso, no bajé mi rifle, ni por un segundo. No probé mi suerte, ni desafié al destino. Y para cuando salió el sol, se había ido. Y con él se fueron los sudores, la confusión y gran parte de los vacíos de memoria. Lo primero que hice fue comprobar el cartucho de la escopeta. Resulta que ya estaba gastado, vacío. Eso deja un montón de preguntas incómodas. Si esa cosa solo estaba recolectando, habría sabido que no podía hacerle daño. Si lo sabía, ¿por qué me dejó ir? ¿Le cambié algo? ¿Cómo iba a saberlo? Y si solo se estaba alimentando, entonces, ¿cómo sabía que debía alejarse del rifle? He logrado armar esta historia pieza por pieza. Algunos de mis recuerdos son todavía un poco delicados. No obstante, este es el relato más completo que puedo hacer. He intentado rellenar todos los huecos que he podido, aunque es difícil. Guardé el diario. Creo que aún lo tengo en alguna parte. Se lo enseñé a mi jefe, pero fue un consuelo débil. Al final, el cliente acabó eligiendo otro sitio, dejándonos en una posición horrible. Ni qué decir que aquel viaje no me sirvió para ascender. Eso ocurrió años después. Sí, todavía trabajo allí, en la misma empresa. Tengo la sensación de que esto no solo hizo que la gente olvidara cosas, sino también hizo que la gente fuera olvidada. A pesar de todos mis esfuerzos, ni una sola de las personas que he conocido o con las que he hablado recuerda haber oído hablar de las personas que vivían aquí. Es más, el empleado de la oficina municipal se olvidó de que yo había pedido información sobre las tierras, aunque puede que solo fuera pereza. Pero tengo la sensación de que me estoy perdiendo de algo. A pesar de que he asimilado la mayor parte de esto y de lo que ocurrió allí,
A menudo tengo la sensación de haber extraviado algo. En esos momentos, cuando todo en el mundo me parece incierto y medio cierto, vuelvo la vista a aquel día con mi padre. Escucho cómo gira el sedal de la caña de pescar. Pero aquí está la cosa, YouTube. Esto es lo que me molesta. Esto es lo que me hizo querer publicar para guardar esto para la posteridad, como un diario propio escondido en la chimenea. Últimamente no puedo recordar cómo eran los ojos de mi padre. ¿Se me ha olvidado o es que algo lo ha olvidado por mí? Y recuerden que les ha hablado la voz de la oscuridad.